Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Les voy a pedir que busque el libro de Éxodo en el capítulo 13. Siempre me gusta iniciar con una parte de la palabra y no solamente contarles lo que dice la Biblia. Es bueno que usted lo busque, lo lea, lo tenga en su Biblia. Capítulo 13 de Éxodo. Lo voy a poner al tanto qué está pasando aquí. El capítulo 13 es después de que han pasado las plagas, después de que vino la plaga de los primogénitos, en el capítulo 12 y la institución de la Pascua, la Pascua judía. Luego viene este capítulo 13 donde el faraón permite ya, o se doblega y deja salir al pueblo de Israel de Egipto por la mano de Dios. Dice así: luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. ¿Cómo estaba el camino? Cerca. Pues dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Por eso hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de Egipto armados, llevaban armas, pero nunca habían hecho guerra. Llevaban armas porque dejaron a los egipcios hasta sin armas. No sé si ustedes han leído, pero los egipcios les dieron todo, llévese todo, los vestidos, las joyas, todo, no dejaron nada, con tal de que ustedes se vayan con esas. Ustedes son una plaga, son sinónimo de plaga, váyanse. Y ellos se fueron con todo. Lo que pasa es que nunca habían peleado. Por eso Dios dijo: no, mejor que no se vayan por el camino de los filisteos, porque no quiero que se me desanimen. El camino de los filisteos era el camino más cercano para llegar a Canaán. Pero Dios también tenía otros propósitos. No solo llevarlos a Canaán, sino que Dios también se había propuesto que ellos se encontraran en un lugar con Dios primero. Pero Dios tenía propósitos con el pueblo de Israel. Venían saliendo de una esclavitud, venían saliendo de costumbres paganas, de ver costumbres paganas. Se habían acostumbrado a cosas de esas. Sabían que existía un Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no lo conocían. No lo conocían. Ni siquiera Moisés lo conocía. Tanto que Moisés le dice a Dios: y que cuando me pregunten quién me mandó, ¿qué les digo? Dígale que los mandó el Yo Soy. Yo soy el que soy, el que no tiene principio ni tiene fin. Ese es el nombre de Dios. Entonces, vamos a estar hablando hoy, y este es el título: cuando todavía no estamos listos. No estamos listos para un montón de cosas en la vida. No estamos listos para solo Dios sabe, y quizás ni nosotros sabemos para qué estamos listos. El pueblo de Israel se fue por ese lado, porque ellos decían: más rápido, yo quiero ir por un lugar más rápido. Nosotros somos una generación de lo más rápido, hemos hablado muchas veces de eso, la generación del microondas, ¿verdad? Todo lo queremos rápido. Incluso tenemos aplicaciones en el teléfono que nos enseñan y nos ayudan a llegar a los lugares cuando vamos en carro o en bicicleta o moto, no sé, llegar, o a pie también, más rápido. Hay una aplicación que se llama Waze, seguro usted la tiene. Si usted tiene, ahí le pregunta: ¿a dónde vamos? Le dice Waze. Entonces usted le pone, no sé, voy a ponerle aquí, yo quiero ir a Cruz Roja de Santana. Y entonces me pregunta: ¿ir ahora? Vámonos.
Con estas aplicaciones, entonces lo que hacemos es que nos diga cómo llegar más rápido a donde vamos. Eso es, usted no pone Waze para que le diga cómo llegar más lento o que dure más. Aunque tenga que mandarlo a dar una vuelta por donde usted no quiere o donde usted no piensa. Queremos de alguna forma llegar a todo lugar más rápido. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Se les había prometido una tierra y seguramente ellos decían, sí, ya vamos para la tierra prometida, qué bueno. Pero Dios tenía en mente otras cosas. Dios se llevó a Israel por otro lado. No sé si ustedes le pusieron cuidado. Decía el versículo 18, mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Los mandó a dar un rodeo por donde ni siquiera se imaginaban que tenían que ir. Les dio una vuelta por otro lado y entonces ellos dicen, ¿pero para dónde nos lleva Moisés? ¿Para dónde nos lleva? No iban para la tierra prometida todavía. Dios los llevaba a un lugar. Dios quería tener un encuentro con ellos para que supieran quién era el Dios que los había enviado a ese lugar. Ustedes han oído estas palabras, dice, es que todavía no está listo, deme tiempo para terminarlo y cuando ya esté listo se lo entrego. ¿A quién le han dicho eso alguna vez? Qué sé yo, queremos que nos hagan un mueble, queremos que nos pinten, qué sé yo, algo, queremos que nos hagan una joya, no sé, queremos comprar un carro, incluso nos dicen, no, bueno, se lo vamos a listar, venga más tarde o venga el lunes, ya le tenemos el carro listo, si usted lo va a comprar nuevo, qué sé yo, ¿verdad? Todavía no está listo, todas las cosas requieren un tiempo, todas las cosas requieren un proceso. Lo que no pensamos, hermanos, es que en este proceso en el que nosotros estamos, que todavía no estamos listos, Dios tiene que hacer muchas cosas en nuestra vida, pero lo que no pensamos es que el mismo Dios también pasa el proceso cuando está haciéndonos el proceso a nosotros. Voy otra vez. El proceso no es que Dios está ahí de espectador viendo, mira, váyanse por aquí, sí, ahí los veo. No, Dios participa de nuestros procesos. Y si el proceso es doloroso, pues para Dios va a ser doloroso el proceso. Si en medio del proceso hay alegría, hay gozo, pues Dios se va a gozar con nosotros también. Recuerde siempre eso, porque Dios sabe entonces que lo que estamos pasando duele. Y Él está ahí para ayudarnos, Él está ahí para consolarnos, Él está ahí para levantarnos, para darnos nuevas fuerzas cuando la necesitamos. Todo, lo que no pensamos es eso. Creemos que es solo nuestro el proceso, pero Dios lo sufre también. O sea, es como una mujer cuando se aplancha el pelo. El pelo somos como nosotros, rebeldes. Por eso se lo tienen que aplanchar. La mujer se está aplanchando el pelo. Y Dios es como la mujer que está sufriendo, que el pelo no se le aplancha. Pues es igual, póngalo así, se lo pongo así en términos para que ustedes vean. Los hombres no saben qué es eso, tal vez. No hay ningún lacio por ahí paqueteado, ¿no? Los hombres no, pero las mujeres sí saben. Se queman a veces cuando están planchándose el pelo. Hay pelos rebeldes. O como, digamos, cuando yo he pintado carros, cuando me dedicaba a eso, yo sufría el proceso cuando iba a pintar un carro, yo sufría. Y sí, a mí me tocaba lijar, me tocaba sudarme, me tocaba sufrir si en el momento no me quedaba bien y tenía que volver a repetir el proceso. El proceso de pintar un carro, ya primero enderezarlo, luego alistarlo, lijar mucho, empolvarse, alistarlo bien, luego pintarlo y al final todavía hay que pulirlo. De esas cosas participa Dios en nuestras vidas. Y tanto sufre el pintor como sufre el carro en el proceso, se lo puedo decir yo. Así es Dios. Con el pueblo de Israel pasó lo mismo y con nosotros Dios pasa lo mismo siempre. Hay otro pasaje que los invito a que ustedes vayan porque está seguidito ahí en el capítulo 15, en Éxodo. Es un pasaje cortito, lo vamos a leer para que usted lo vea ahí. Mire, capítulo 15, versículo 22. Dice así: pasaron el Mar Rojo. Ya Dios hizo el milagro, el prodigio grande de pasar el Mar Rojo. Pasaron al otro lado, se salvaron, murieron los egipcios, el ejército se ahogó, etc.
Y entonces el versículo 22 dice, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Oiga, sin hallar agua, 3 días. Llegaron a Mara. Mara significa amargura, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés. Es la primera vez que ya el pueblo empieza a murmurar. ¿Por qué? Porque empiezan a pasar ya necesidades. Y entonces empiezan a murmurar contra Moisés. ¿Qué hemos de beber?, le decían. Entonces Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. ¿Qué hizo Dios? Los probó, los estaba probando. Los estaba probando, los dejó que pasaran un poquito de sed, que les faltara el agua y para peores, los llevó a un lugar donde el agua era amarga, peor todavía. Ese es el Dios que tenemos, porque Él sabe, Él entiende por qué hace las cosas y por qué pasamos a veces cosas muy amargas en la vida. Y entonces dice la palabra, que Moisés tomó de aquel árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Qué lindo es eso, ver que hubo un árbol que endulzó las aguas. Allí les dio estatutos y ordenanzas y los probó. Les dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos y ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová tu sanador. Pero mire lo que dice el versículo 27. Después llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas dulces. A la vuelta de la esquina estaba la bendición. Dios quiere formarnos a nosotros, hermanos. Dios quiere darnos sus promesas. Ellos iban para la tierra prometida. Piensen en las promesas que Dios le ha hecho a usted. Se dirigían hacia esa promesa. Pero todos queremos solo las promesas de Dios y no queremos el proceso para alcanzar las promesas de Dios. Voy a repetir esto. Las promesas de Dios requieren un proceso. Dígale al que está a la par suya y déjale un codazo ahí. Las promesas de Dios requieren un proceso. La tierra prometida requiere un proceso. Requieren un proceso donde Dios quiere formarte en 3 áreas. Y voy aquí. Este mensaje es así, cortito y sustancioso. Son 3 áreas que Dios quiere formar. Dios quiere formarte en la fe, en la obediencia y en la dependencia. Y voy a explicarlo aquí. Fe, ¿qué significa fe? Estar convencido. Pero en medio de la fe también, dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. Entonces, fe es estar convencido, con certeza, de algo que espero. Pero oiga, espero. Tengo que aprender a esperar. Tiene que ser formada la paciencia en mi vida. Entonces, las promesas de Dios requieren de fe. Y la fe involucra convencimiento y espera. Y también requiere obediencia. Las promesas requieren obediencia. O sea, como decía Dios ahí, les dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, etc. ¿Ve? Obediencia. Obediencia es sometimiento, seguir lo que Dios dice, seguir sus directrices, eso es obediencia. Dios quiere formar la obediencia. Dios no es un Dios alcahuete que le da a sus hijos lo que sus hijos piden solo porque lo quieren pedir. No. Si Dios quiere darte algo, necesita que cuando usted obtenga aquello o cuando Dios le dé aquello, usted ya llegue aprendido para que cuando obtenga aquello que usted quería o que Dios le había prometido, entonces usted sepa tratar aquello bien y sepa apreciarlo y sepa vivir con aquello.
Y también Dios forma la dependencia en nosotros. Para obtener las promesas de Dios necesitamos dependencia. Dependencia es no confiar en mí mismo, no confiar en nosotros mismos. Mi vida depende de Dios. Llegar a aprender hasta eso y decir, Señor, es que mi vida depende solo de ti. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estar convencido de esas tres cosas, entonces nos va a abrir el camino a la tierra prometida, o a las promesas de Dios, o a las promesas que usted, o a las cosas que usted quiere, las cosas que usted le ha pedido a Dios, las cosas que usted desea, cosas que son buenas. Por eso leímos este pasaje de Mara. Porque vieron ustedes que ellos no pasaron la prueba. No la pasaron. Los probó Dios y pasaron la prueba. No la pasaron. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, en medio de esa amargura de que les estaba mostrando el Señor es esto. Mire, ustedes están amargados y yo necesito sacarles la amargura. Y la amargura solo se saca por medio de un árbol, por medio de un madero, dice en algunas Biblias. En algunas versiones, por medio de un madero que es el que endulza las aguas de su vida. Y el único madero que puede endulzar las aguas de su vida es la cruz de Cristo. Y si usted todavía no se le ha endulzado la vida y está amargado o amargado o lleno de amargura, entonces usted necesita pasar por la cruz de Cristo, o necesita aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, o recordarse que Cristo murió por sus pecados para llevar todas sus amarguras incluso. Entregarle eso y dejar las amarguras a los pies de la cruz de Cristo. Pero no hay cosa o no hay agua amarga que se resista a la cruz de Cristo. En las manos de Dios, hasta lo más amargo se vuelve dulce. Oiga bien eso. En las manos de Dios, piense en una situación amarga o cosas amargas difíciles de pasar. En las manos de Dios, en el madero de la cruz, se vuelven dulces. Pero lo que Dios quiso decirles es, mire, bueno, ya les endulcé el agua, pero quiero darles una sorpresita. Mire, ahí a la vueltita estaban ¿cómo se llaman? Unos pozos, era un oasis, un lugar donde había muchas palmeras, un lugar donde podían hacer ahí hasta un balneario. Seguramente se gozaron en ese lugar, había 12 fuentes, 70 palmeras, sombra en medio del desierto, para que todos pudieran saciarse con agua dulce. Pero si yo me amargo antes, no voy a disfrutar de esas bendiciones. Es esperar, tener fe, esperar y someterse a Dios. Confíe entonces en la cruz. Confíe en que Cristo tiene el control, para que incluso aquel camino más largo a usted se le haga más corto. Dios los llevó por el camino correcto. No, el camino correcto era por allá, por los filisteos para llegar a Canaán. No, es que el camino más corto no necesariamente es el camino correcto, dice Waze. ¿Verdad? Y eso dice Dios. Porque así como Waze es dirigido desde un satélite y por eso sabe todo, así Dios desde arriba ve todo el panorama y entiende mejor lo que a nosotros nos conviene y también lo que a nosotros no nos conviene. Aunque el camino sea más largo. ¿Cómo he durado, Señor? Que no me da. Mira, aquel sí se lo diste rápido, pero a mí no. Aquel lo tiene, aquella lo tiene y yo no. Aquella ya le diste un hijo y todavía a mí no me has dado. Cosas así, menciono cosas que pueden pasarnos a nosotros. Mire, aquellos ya tienen un carrito muy lindo, muy nuevo, yo todavía con esta cacharpa. Porque viene la amargura y la queja avanza. Todavía no tengo casa propia, a sigo alquilando, que aquí, que allá. Y Dios, por el camino más largo. Señor, me has llevado por el camino más largo. Sí, es que lo estoy procesando para ver si se le acaba la amargura, para ver si entiende que tengo aguas dulces para su vida. Primero, hermanos, mire, Dios los llevó por ese camino más largo, pero es que también Dios quería revelarse a ellos. ¿Conocían a Dios o no conocían a Dios cuando salieron de Egipto? No lo conocían. No lo conocían. No sabían ni quién los había sacado de Egipto. No tenían una relación personal con Él. Entonces Dios quería llevarlos al Sinaí, porque en el Sinaí se iba a encontrar con ellos y les iba a dar estatutos, les iba a dar su palabra. Pero ustedes saben todo lo que hicieron. Becerro de oro, empezaron a adorarlo como si fuera
su Dios, que los había sacado de Egipto, etc. Y toda esa generación, esos como 3,000 y resto de personas murieron ahí, todos los que participaron de eso. Se salvó Aarón. Yo no sé cómo se salvó Aarón. Dejó los pelos en el alambre. Primero tenían que conocer a Dios, al Dios que los salvó, y recibir sus palabras en el monte. Luego aprender a rendirle culto a Dios. Por eso les dio un tabernáculo y decirle cómo se adora a Dios. Luego obediencia y luego dependencia. Pero como eran tercos, tuvieron que sufrir un proceso de 40 años para recibir lo que pudieron haber recibido como en 3 meses. Más o menos se hubiera durado el proceso para pasar, ir al monte Sinaí y luego volverse, entrar a Canaán. 3 meses se les convirtieron en 40 años. A los más jóvenes de 20 años para abajo fueron los que entraron en la tierra prometida. Una nueva generación fue la que entró, la que creyó. Dios dijo, solo la generación que creyó. Los demás incrédulos que llegaron a las fronteras de Canaán y no creyeron porque vieron solo los gigantes y las ciudades amuralladas, esos se morirán en el desierto, porque nadie que sea incrédulo puede recibir las promesas de Dios. Además de todo, oigan lo que escribo aquí, la nueva generación aprendió de sus padres, no solo lo que deben hacer, sino también lo que no se debe hacer. Tiene que salirte Egipto de adentro, debe morir tu antigua generación y quedar en el desierto para que una nueva generación en mí se apodere la tierra prometida. Oiga bien eso. Porque a Egipto, cuando nos convertimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, Egipto todavía lo tenemos por ahí y tiene que salir de dentro de nosotros. Esa es la antigua generación que tiene que quedar ahí en ese proceso para que podamos nosotros recibir de Dios lo que nos ha prometido o la tierra que Dios quiere para nosotros. Dios no permitió que el pueblo se fuera directo a Canaán. No estaban listos. Dígale al que está a la par suya, es que no estaban listos. Es que ese es el punto de este mensaje. Cuando no estamos listos. Y por lo general, casi nunca estamos listos. Les conté cómo yo le pedí al Señor pastorear desde que me convertí. Desde que me convertí, lo primero que le dije a Virgen y a Raúl en la casa de ellos allá en Esparza, el día que me bauticé, ¿qué tenía que hacer yo para ser pastor? Oiga, no había ni empezado y ya estaba pensando en ser pastor. Ya quería ser pastor. Como a los 7 años estaba desesperado. Y hasta los 17 años empecé a pastorear. 17 años de ser creyente. Y yo veía a otros que ya pastoreaban. Y yo decía, Señor, mira, ya está el misionero allá, ¿cómo hizo? Y yo no, yo todavía aquí esperando. Estaba hablando de pastorear a tiempo completo. A tiempo completo, ¿verdad? Pero el Señor no, me estaba formando, me estaba pasando por el desierto, me estaba pasando por estas aguas amargas para que yo aprendiera. Y le costó, sufrió conmigo. Yo me imagino cómo sufrió. Yo le reclamaba, yo le decía, Señor, pero eso no me gusta verme sufrir, y cuándo me vas a dar lo que yo te pedí, etcétera. Y ahora me acuerdo y yo digo, con razón el Señor no me ponía a pastorear. Todavía no está listo. Recuerde estas palabras, es que todavía no está listo. Deme tiempo para terminarlo y cuando ya esté listo se lo entrego. Acuérdense siempre de eso. Dios no nos puede dar cosas que le pedimos o que queremos hasta que pasemos un proceso. Yo me imagino un ángel llamando desde Canaán, Señor, ¿dónde está el pueblo de Israel? Yo estoy aquí en Canaán esperándolos, pero no han llegado. Los estoy esperando. Y el Señor responde, es que todavía no están listos. Denme tiempo. Y después se los mando. Y aún así esa generación duró 40 años para entrar a la tierra prometida. Los más jóvenes, cuando entraron, estaban listos, llenos de fe. Ni siquiera Moisés entró. Aarón murió allá también. Solo una nueva generación. Josué introdujo a la tierra prometida a los más jóvenes. Se salvó Josué y Caleb, que fueron los únicos que creyeron, pero entraron con una buena actitud a la tierra prometida.
les faltaba crecer en fe, en obediencia y en dependencia a Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos lleva por el camino más largo? Lo que yo le voy a decir a usted, el consejo que le puedo dar es: disfrute el camino más largo. Disfrútelo y últimamente sométase. Es lo mejor que puede hacer, someterse y decir: Señor, fórmame. Porque yo creo que entre más nos sometamos, más fe tengamos y más obediencia tengamos, entonces el camino se va a hacer más corto. El camino se va a hacer más corto y ya no vamos a andar dando tantos rodeos. El pueblo de Israel no estaba listo. Nunca habían dado por ahí, nunca habían hecho la guerra, no sabían qué no debían hacer. Tuvieron que cometer errores. Así, hermanos, nosotros, levante la mano aquí conmigo, ¿quiénes han cometido errores en este caminar cristiano? Ninguno está exento, todos. Errores a veces unos más grandes que otros, unos más feos que otros, más dolorosos que otros, pero no permita tampoco que esos, digámosle, fracasos y horrores, ¿sí? Le impidan a usted seguir adelante en la carrera. Déjelos atrás, que no lo martiricen, que no le estén achacando ahí. Usted olvídese de eso, deje de volver a ver por el retrovisor porque va a chocar. Vuelva a ver para adelante y siga manejando. Y también, qué lindo saber que Dios nos lleva y que Él en el proceso está con nosotros. Que Él en el proceso está como el alfarero con el barro. Acuérdense, el alfarero está con el barro en sus manos, formando ahí. Yo me imagino que las manos del alfarero están llenas de callos y se duelen cuando está formando las vasijas. Y dice la palabra en Jeremías capítulo 18 que la vasija se le desarmó, se le deshizo en sus manos. A veces nos deshacemos en las manos de Dios porque nos ponemos rebeldes, pero Dios tiene que volver a agarrar la pelota que da de ¿cómo se llama? De barro y volver a hacer. Voy otra vez. Pero el alfarero está sufriendo con el barro mientras lo está haciendo, porque el alfarero tiene algo en mente. Él tiene el modelo en la mente de la vasija que quiere hacer. Es a su imagen y a su semejanza. Pero nosotros queremos ser vasijas a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando la vasija va conforme a mi imagen y a mi semejanza, entonces Dios se le deshizo la vasija en la mano. Voy a tener que agarrarla otra vez y formarla. Pero Él sufre en medio del proceso conmigo. Él está ahí. Y con cualquiera que esté aquí, los que han pasado tal vez la pérdida de algún ser querido, un divorcio, se le ha ido algún hijo de su casa, ha perdido su trabajo, ha tenido alguna enfermedad o está pasando por alguna situación de enfermedad difícil, algún dolor, qué sé yo. Dios está con nosotros. En medio del proceso, sometámonos a Él para crecer en fe, en obediencia y en sometimiento a Él. Amén. Cuando todavía no estamos listos,